muy importante. Un tema que se discute mucho en las congregaciones. Un tema que por años se ha estado tratando de dilucidar. Por ejemplo, tengo entendido que para ser salvo y mantener la salvación en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, usted tiene que cumplir los 7 sacramentos, creo yo, ¿verdad? 7 sacramentos, ¿verdad? Pero resulta que el cura no llegó al último sacramento. Entonces, ¿dónde te vas? Entonces de ahí se viene, quiero que tienes que estar orando por los muertitos, etcétera, etcétera. Ese es uno. En los testigos de Jehová, hermano, ni se diga. Los testigos de Jehová se dice que usted tiene que ser testigo de Jehová para ser salvo. Si usted no es testigo de Jehová, se va al infierno. Entonces yo me imagino desde el año 2000 hasta el momento, ¿verdad? ¿Cuántas personas, según esta doctrina, estarán quemándose en el infierno? Si hablamos de los adventistas, dicen que los adventistas tienen el poder, los pastores, escuche bien, es que te escuché yo, que los pastores tienen el poder para borrar el nombre de la vida, o sea, borrar su nombre del libro de la vida. Y uno comienza a escuchar esto, ¿verdad? Y hay momentos, queridos hermanos, que dentro del mismo pueblo evangélico a veces se escucha lo siguiente: hoy yo estoy caminando bien y resulta que por X o Y motivo cometí un error o cometí un pecado y se me fue la salvación. Hoy tengo el Espíritu dentro de mí y mañana el Espíritu sale de mí. Y queridos hermanos, vivimos en una constante inseguridad, una constante interrogante acerca sobre nuestra vida, si estamos bien o no estamos bien con Dios. Depende de mí, no depende de mí. Sin embargo, en esta mañana, queridos hermanos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, quiero compartir con usted el siguiente mensaje en Predicando como Jesús, parte número 35. Predicando como Jesús, parte número 35. Gracias. Predicando como Jesús, parte número 35. El siguiente mensaje que lleva por título: si peco, ¿pierdo la salvación? Ustedes saben, ¿no? Biblia, papel y lápiz y una actitud de enseñar. Biblia para que usted vea los versículos que estamos comparando, si están ahí en la Biblia, donde usted lo tiene. Biblia, papel, donde usted coge y escribe lo que está viendo en pantalla. Un lápiz, lógicamente, para escribirlo. Y una actitud de enseñar. ¿Qué significa una actitud de enseñar? Que usted todo lo que está recibiendo lo va a aplicar. ¿Ok? Amados hermanos, en la Biblia encontramos la siguiente enseñanza, por favor. En la Biblia, acuérdense, nosotros somos bíblicos. Lo que predicamos es Biblia. Si vamos a hablar de algo, tiene que estar registrado en la palabra de Dios. Y vámonos por un momento, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leerlo del 16 al 23. Todavía no cambia, mijo. Ya esperes. Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 23. Tengo la grata noticia de decirles que ayer tuvimos el bautismo de 10 nuevos hermanos en la fe. O sea, 10 hermanos en la fe. Así que la próxima semana, hoy no lo pudimos hacer, pero la próxima semana, Dios mediante, ya tenemos Santa Cena. ¿Ok? Acuérdense, nosotros hacemos Santa Cena cada vez que hay un grupo de hermanos que comienzan a bautizarse, ¿no? ¿Ok? Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Y así dice la palabra de Dios. Digo pues, escuche bien, vamos a analizarlo. Digo pues, andad en el Espíritu. Y ahí usted se da cuenta de una cosa. Hay una orden para nosotros. La palabra dice, no dice, anden en el Espíritu. No. No suena sugerencia. ¿Cómo le suena esto? Orden. Es una obligación, dice, terminación en dar. Andar en el Espíritu. Es una orden para nosotros, los cristianos. Y nos dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y escuchen, un ratito. Y manifiestas son las obras de la carne. Estos no son obras del diablo. Estos son obras de la carne. Escuche bien. Porque muchas veces nosotros todos le tiramos al diablo. Todo es culpable del diablo. Porque yo la vi una chica y la decía en mi corazón, el diablo es el culpable. ¿Verdad? Porque la secretaria se me fue de bola y yo como soy hombre respondí, el diablo es culpable. A ver, un ratito, vamos ubicándonos. La palabra de Dios dice, y manifiestas son las obras de la carne. Perdón, y el diablo no tiene la carne. ¿Quién tiene la carne? Nosotros. La carne es la naturaleza pecaminosa, es la concupiscencia de nosotros que tenemos, todos, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad. Todos estamos en eso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Es que el espíritu de adulterio, no es el espíritu de adulterio, eres tú, tu carne. Fornicación, palabra que significa inmoralidades sexuales. Novio, noviecita que están manosoteando, y con mucho respeto se lo digo. Es que yo te pongo la mano porque te pongo mi mano en tu corazón. Mentira. Jovencito de Betania, te están poniendo la mano en tu parte íntima y están abusando de ti sin que tú sepas. Eso se llama inmoralidad. Hoy en día nada más dicen, ponen la mano atrás, ¿verdad? Eso es una inmoralidad. Porque eso, queridos hermanos, está restringido para hombres y mujeres que están en el matrimonio. Cuando estás fuera del matrimonio, estás cayendo en algo inmoral. Caricias fuera de tono, inmoral. Pornografía, inmoral. Deseos pecaminosos, inmoral. Inmundicia, algo sucio. Lascivia, morbosidad. ¿De dónde es eso? De la carne. Sí. Idolatría. De pronto usted ya no tiene el muñeco de yeso, o ya no tiene la estatua de madera, pero sí hay una persona que tiene el primer lugar en su vida. Puede ser su marido, puede ser su mujer, puede ser su hijo, puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su trabajo, puede ser su ministerio. Eso es idolatría. Hechicería. Y ahí se lo he dicho la semana pasada. Esto no es de no es el chamán o el chamán, no. Queridos hermanos, de hechicería significa drogas, alcohol, cigarrillo, cocaína, base, marihuana, poppers, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es hechicería. ¿Y por qué, pastor, eso se trata de hechicería? Porque la palabra original griega es la palabra narcótico, narquea, algo así. Hermanos, y es sobre lo que es narcóticos. Eso es obra de la carne. Celos, hombres celosos, mujeres celosas, iras. Yo soy favorito. Es el espíritu de ira. A ver, un momentito. Obra de la carne. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. Es el espíritu del alcohol. Hermano, deseo de la carne. Solamente un traguito es para refrescar, hace mucho calor. Se toma un vasito, hermano, y termina con 6 o 8 jabas.
Eso es la verdad. Borracheras, orgías, y bueno, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los dioses. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, hermanos. El fruto del Espíritu no es que te tires al piso, ni que andes bailando como trompo. El fruto del Espíritu, la manifestación del Espíritu, esta es. El fruto es lo que se ve, es una manifestación. Si eres un cristiano, esto demuestras: amor, el gozo, la paz. Amados, sin embargo, aquí notamos en estos textos bíblicos que usted y yo, como cristianos, debemos luchar contra toda tentación que se nos presente. Acuérdense lo que dijo: andad en el Espíritu. Al cristiano se le demanda, queridos hermanos, a que usted y yo andemos caminando en el Espíritu. Debemos luchar contra toda tentación que nos se presente. Hermanos, ser tentado no es pecado. Escuche bien. Ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Jesús fue tentado, pero no cayó. Usted y yo somos tentados, pero no queremos caer. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Dice, 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 10 al 14, del 12 al 14, perdón. 1 Corintios 10, del 12 al 14 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mira la advertencia. El que piensa que es más bacán, el que piensa que es más chévere, el que piensa que es muy espiritual, cuidado, que no caigas. Y dice, y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Queridos hermanos, otra vez les digo, ser tentado no es pecado, caer en tentación sí lo es. Lo que pasa, queridos hermanos, es que cuando estamos siendo tentados, nosotros no pedimos ayuda a Dios. Ese es el problema. Pensamos que nosotros podemos seguir adelante, que podemos resistir la tentación. Y hermanos, y lastimosamente, cuando metemos las 5, ustedes saben, ¿no? Los 5 pies que no tenemos, entonces ahí nos damos cuenta que hemos pecado. ¿Por qué? Porque no pedimos la asistencia de Dios. La palabra dice, huid de la idolatría. Es decir, toda cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios se convierte en un ídolo. Amados, huye de la idolatría. Cuando tú quieres eso que te fascina, que te conmueve, que te seduce, eso es una idolatría y te jala y caes en el pecado. Cualquier cosa que sea, dice, pues un vasito no hace daño. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, no mires al vino cuando éste rojea,
Pero un poquito no hace daño, ¿verdad? Un poquito, un toque. Si es rico. Mira, solo monté un poquito y uno toma un poquito y hermano, un poquito más, otro poquito más, otro poquito más, otro poquito y te fuiste del alma. ¿Tú estabas amando a Dios? Sí, pero pusiste tu deseo, escuche bien, pusiste tu deseo por encima del amor a Dios y te convertiste en un idólatra. ¿Con un poquito? Con un poquito. Porque te fuiste de largo. Amados, Jesús mismo nos ayuda para que tú y yo no caigamos en ninguna tentación. Jesús está dispuesto para que tú y yo no caigamos en tentación. La ayuda está ahí. Pero cuando se hace realidad la ayuda, me estoy ahogando en un río, me estoy ahogando en un mar, yo digo ¡socorro! ¿Cuándo recibo ayuda? Cuando la pido. Si yo no pido la ayuda, hermanos, no pasa nada. Pero si yo sé que estoy cayendo, que me estoy resbalando, y yo le digo, ayúdame, Dios dice, yo te ayudo. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18, lo siguiente. Pues cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, escuche bien esta palabra, Él padeció. ¿Qué significa esta palabra? Que fue fuerte, hermanos, la tentación para Él, para nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, habitó en esta carne. Él nos está diciendo, por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, y hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Y dice, Él es poderoso. No dice, eres tú el poderoso. No dice, Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién es poderoso? Jesús. ¿Cuándo? Cuando pido ayuda. Cuando reconozco mi debilidad. Cuando vamos a nuestras propias fuerzas, queridos hermanos, lastimosamente, los resultados no son los esperados. Caemos, queridos hermanos, porque no pedimos ayuda. Nos creemos y pensamos que podemos hacer las cosas solos. Y nos dejamos llevar por nuestra propia naturaleza. Y después, ¿qué pasa? Nos podemos ayudar. Amados, como cristianos, no solo debemos empezar bien la vida cristiana, sino también terminarla como Dios manda. Amados, esto es muy importante. Muchos recibimos al Señor con gozo, con alegría de corazón. Nos gozamos. Y lindo, precioso, santo de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Primer año. Segundo año. Tercer año. Viene el enemigo de nuestras almas y nos presenta cosas suculentas. Un buen trabajo. Un viaje al exterior. Cosas materiales. Y el amor que teníamos al Señor, poco a poco, sin darnos cuenta, muchas veces se desvía. Y nos apartamos del camino. Y alguna vez dijimos que yo fui cristiano, yo era así. Sí, tú comenzaste así, pero no es importante cómo tú comienzas. Lo importante es cómo terminas. Salomón comenzó muy bien, hermanos. Tremendo, con tremenda sabiduría, humilde. Y en la final, ¿qué pasó? Se apartó su corazón de Dios. Las mujeres con que se había casado, específicamente 700, más 300 concubinas, sin contar las suegras, como dolor de cabeza, ¿verdad? Apartaron el corazón de Salomón. ¿Y qué pasó? Comenzó bien, terminó mal.
terminó, queridos hermanos, enojándolo a Dios. Imagínense eso. Amados, 2 Timoteo 4, el 1 al 8. 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 8, así dice el Señor nuestro Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahí está empleado. ¿Por qué es que el pastor solamente pasa predicando? Redarguye. Pastor, que nos habla del pecado, cámbianos de tema. Queremos hablar de la prosperidad. Queremos hablar de cómo Dios me bendice. Sí, eso es parte del Evangelio. Eso es parte, yo no lo niego. Pero también tenemos que Dios, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que, usted y yo, tenemos que redarguir, reprender, exhortar con paciencia y con doctrina. Y doctrina, sigo. Porque vendrá tiempo, queridos hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina. Estos son los tiempos hoy en día, donde te quieren sacar billete, donde te están ofreciendo para ser salvo, hermano, tienes que ofrecer tanto, tienes que venir a esta religión, o tienes que hacer esto. Dice, ahí está. Dice, donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su propio deseo natural o su propia naturaleza pecaminosa. Y ahí quédate un ratito. Usted ha escuchado, por ejemplo, y qué pena me da, yo no voy a hablar de los católicos, no voy a hablar de los testigos, voy a hablar de los evangélicos, los que no son los que tenemos la verdad, de aquellos que proclamamos la santidad. Por ahí, hermano, escuché que un hermano de la iglesia me comentó, y con el permiso de lo voy a decir, que hay unos bautistas en algún lado del territorio nacional que lo adoran a Fabio Alfaro. Alfaro, bautista. Son bautistas. Que él trajo la Biblia. Me estaba diciendo que él murió por nosotros, no fue Jesús, fue Alfaro. Son bautistas. ¿Qué tipo de bautistas? No lo sé, no. Pero eso es la información que llega. Eso es uno, hablando de esto, ¿no? Otros, queridos hermanos, pastores de iglesias evangélicas, donde antes de emitir el mensaje de la palabra de Dios se encerraba con 2 o 3 mujeres en el cuarto de oración, y mientras estaba el grupo alabando, hermano, los pastores con estas 3 o 4 chicas estaban haciendo un desbarajuste, y ya usted se imagina en qué forma. Se lo dejo a su libre elección. Pastores, maestros, se van a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. Había una secta llamada Los Niños de Dios. Nació en el año 1965, 1968, donde en ese tiempo se decía, hagamos el amor y no la guerra. Era un bautista, David Berg. Este varón, hermano, comenzó bien. Su intención era alcanzar a los perdidos que estaban cogiendo drogas. Comenzó bien. Pero una vez ya, leyendo la Escritura, se declaró el profeta David de estos tiempos. Y comenzó con doctrinas raras, a tal punto que había que usar a las muchachas de la congregación para captar a la gente, enseñando el amor de Dios. Hasta ahí estaba bien. Pero estaba usando el sexo para atraerlos o atraerlas. Comenzó bien, sí, pero fue un maestro conforme a su propia concupiscencia, a su propia mente, a su propio deseo. Sigo. Y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya no es concupiscencia, ahora es fábulas. Gracias, amigo. A las fábulas, desarrollos, pensamientos. Ahora sí, sí. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Pero está peleando la buena batalla. Está no solamente peleando la buena batalla, sino que está llegando a la carrera, ha guardado la fe, y no solamente le cree en el Señor, sino toda la fe, es decir, el compromiso total de usted y mío de obedecer los mandamientos de Dios. Sigue, hermanos. Yo anhelo la venida del Señor, pero hay un requerimiento: guarda la fe, mantente en la sana doctrina. Nos dicen que los bautistas no tenemos el Espíritu. Yo digo, ¿dónde me dice eso en la Biblia que no tengo el Espíritu? Si no, dice el apóstol Pablo, ¿no recibiste el Espíritu cuando creísteis? Cuando creo, recibo el Espíritu. ¿Por qué nos ven de un lado para otro? ¿O no nos ven en que estamos haciendo locuras? ¿O las manifestaciones grandiosas, hermano? Una cosa le aseguro: Judas fue escogido por el Señor. Sí. Judas hizo milagros. Sí. Judas botó demonios. Sí. Pero ¿qué pasó? Se condenó. No piense que por los milagros eres salvo. No piense, queridos hermanos, porque estás aquí dentro de un edificio eres salvo. No. Somos salvos por la sangre del Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Amados, pero a ver, vamos al punto. ¿Qué pasa, pastor, si nos apartamos de Dios y nos volvemos al mundo? ¿Qué pasa? Estoy hablando con los hijos de Dios. Hay dos hijos: hijo de Dios e hijo del diablo. El que es hijo del diablo, hermano, puede entrar a una iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, hermano. Judas estaba en medio de los 12 y era hijo del diablo. Judas estaba en medio de los 12. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Si de pronto usted hoy, usted dice, me voy. Vamos a ver una historia que Jesús nos contó. Que ¿qué pasaría con un hijo que se aparta de él? Escucha. ¿Qué pasaría con un hijo que se aparta de él? Y vamos a leer esta bonita historia. Me hubiese gustado tener más tiempo para tener un poco más alargado, pero vamos a decir los puntos principales de una manera concreta. Cuidado, al oír esta historia te va a decir, entonces sí me puedo ir al mundo. No, este no es el sentido. Ojo, el sentido es para saber, porque muchos dicen, yo conozco que fulano tal estuvo en cristianismo y era pastor y se fue. Yo conozco a un fulano tal, era ministro de alabanza y se fue. Si es hijo, queridos hermanos, escuchen bien, si es hijo de Dios, va a hacer lo mismo con lo que vamos a leer en este momento. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 23. Otra vez. Y dice el Señor así:
Si ustedes leen el contexto, vamos a ver, básicamente vamos a leer acerca sobre el amor de Dios por los pecadores. ¿Okay? Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11, que dice lo siguiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Okay? Es una parábola que enseña una verdad celestial, terrenal, pero al mismo tiempo ilumina una verdad celestial. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, el menor de ellos. Amados, ¿qué significa cuando uno es menor? El más pequeño. ¿Y el más pequeño qué es? Inmaduro. Inmaduro. Las personas que se alejan de Dios, hermanos, no somos los maduros, somos los bebés en Cristo. Y bebé en Cristo no es por el tiempo. Escuchen, un bebé en Cristo no es por el tiempo que está dentro de la iglesia, sino porque no ha comido la sana doctrina, no ha bebido la leche espiritual no adulterada. Comenzó con la leche y se quedó con leche. No avanzó, no desarrolló, se quedó, no fue bien discipulado, etc. Fue el menor. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte que me corresponde. Y le repartió. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Imagínense, perdidamente, todo, hizo de todo. Y cuando lo hubo malgastado, todo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Queridos hermanos, a partir de esta historia vamos a ver algunos puntos en los cuales a veces usted y yo estamos. Era el hijo menor, una persona inmadura, los que saltan en iglesia son inmaduros, no se establecen, quieren llenar sus emociones. Por último, queridos hermanos, la pregunta dice, no, nada me llena, Señor, me voy al mundo para ser como estos hermanitos hipócritas, para eso me voy. Hay a propósito, hermanos, enséñeme dónde hay una iglesia perfecta. ¿Dónde hay? Y si hay una iglesia perfecta, yo le pido un favor, no vaya, porque usted es imperfecto y lo va a dañar a toditos. ¿Sí o no? Si usted piensa que usted anda buscando una iglesia perfecta porque nosotros somos imperfectos, no vaya,
Porque si usted murmura, o critica, o miente, o señala, usted ya está pecando, ñaño. Y va a ir al otro lado, ¿qué va a hacer? A hacer lo mismo. Porque esa es su naturaleza. Ahora, yo sí le puedo señalar donde hay una iglesia donde nadie habla y todos están calladitos. ¿Sí sabe dónde es, verdad? ¿Ah? Solca. En el cementerio en años. Ahí todos están calladitos, nadie dice nada. Ahí están todos callados. Amados, a veces usted y yo despreciamos la protección, provisión y dirección de nuestro Padre. Ya las cosas no me salen como quiero. Ya se me acabaron las bendiciones. Si no hay bendición de parte de Dios, me voy. Despreciamos la protección, provisión y dirección de nuestro Padre. Y es lo que le pasó. Dice en Lucas 15:12, el hijo menor, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, 11:12, perdón. Lucas 11:12, perdón, 11:12. Lucas 11:12, dice, dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. A veces despreciamos, decimos, Señor, no queremos lo que tú quieres. Hermanos, nosotros como hijos siempre estamos buscando lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Queremos lo mejor. Nuestros hijos no nos entienden a nosotros. No te vayas con esa amiga. Es que mi amiga. Y nosotros ya tenemos una experiencia, ya con ver, ya podemos pensar cómo es la amiga. Por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se comporta. Pero no es que mi amiga, déjame ver, se pone enojado. No, uno para de dar consejo por dar algo bueno. Por eso a veces nosotros, Dios nos dice, no te vayas por allá. Dios nos ha puesto, hermano, su palabra como guía. Y Dios nos dice, mira, yo te he dicho que no adulteres. Pero la palabra dice, no, yo quiero pegarme una carita al aire. Pero Dios te dice, no te adulteres. No, Señor, yo quiero que me hagas. Yo sé lo que me conviene. Dios te dice, ok, ya. Y después el pito. Pierdes a tu mujer, tus hijos están en contra tuya, la segundera después te deja y te quedaste sin pan ni pedazo. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y después, como vienes, como perro arrepentido de tu mujer, mujer prendida, perdona. Y después la mujer viene y dice, ya que te perdono. Pero ni a oler. La plena. Pastor, mire que mi mujer... ¿Y qué esperabas, hermano? Que te cojan y te lesionan, muy bien, vamos a premiarte. No, hermano. O sea, antes de hacer algo, piénsalo 2 veces. Dios te nos puso las reglas, queridos hermanos, es para que no suframos las consecuencias. Pero si tú te atreves a desafiar las reglas que Dios ha establecido, entonces Dios te dice, yo te voy a perdonar tu pecado, pero las consecuencias las pasas. El pecado se nos perdona, de las consecuencias no. Continuemos. Queridos hermanos, a muchos de nosotros nos falta ser más agradecidos con Dios. Es decir, valorar todo lo que Dios nos da. Hermano, Dios nos ha dado la salvación, valórala. No te dice que la cuides, porque Él es autosuficiente para cuidarte. Pero sí te dice, valora lo que te ha dado, la salvación. Te ha dado una familia, valora la familia. Te ha dado unos hijos, valora a tus hijos. Te ha dado un esposo, valora a tu esposo. Te ha dado una esposa, valora a tu esposa. Te ha dado un trabajo, valóralo. Te ha dado una familia, valórala. Te ha
Valorémoslo. Valorémoslos. Nos da un trabajo. Señor, gracias por el trabajo. Pero a veces somos mal agradecidos. Como ya tengo mujer y está segura. Como ya tengo mis hijos, hay que aguante. Como ya tengo mi esposo, ya como quiera lo trato, ya está conmigo, ya lo logré, ya lo amarré, ya lo cogí, ya me casé, ya está amarrado, no está como soltarlo. Eso pensamos, hermano. No valoramos, no atendemos. Ya estamos yendo a la iglesia, ya con ir a la iglesia es suficiente, ya no diezmo, ya no ofrendo. A la final, yo no soy como los otros y les pagan, yo no. No valoramos. Tenemos un trabajo que son 5 minutos tarde y te están chequeando. Ya voy a faltar porque no me dio la gana de ir y te están chequeando. Y después te llega el primer memo, segundo memo, tercer memo y después, chao pescador. ¡Ay, Señor! Yo estoy sufriendo por tu causa. Mentiroso. Tú no estás sufriendo por la causa del Señor. Estás sufriendo por tu irresponsabilidad. Somos malagradecidos y somos malagradecidos con Dios. Quedándonos todos, le damos lo más mínimo. A ver, ¿dónde tengo 10 centavos? Aguántate, sí, Señor. Está lo mínimo. Sí, Señor, gracias. Hipócritas que somos, hermanos. Hipócritas. No valoramos. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así: que usted y yo debemos dar gracias en todo. Es decir, valorar, ser agradecidos con Dios. ¿Y en qué? Estás enfermo, gracias Señor, algo me estás enseñando. Debemos dar gracias a Dios en todo, porque usted que anda buscando la voluntad de Dios, primero debemos estar agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estar enfermo, es que ahora dice, no, el Hijo de Dios no puede estar enfermo. ¿Y quién te lo dijo? A ver, dime, pues, ¿dónde dice la Biblia que no tienes que estar enfermo? Es que el Hijo de Dios no puede ser pobre. A ver, dime, ¿dónde está la Biblia que no puede ser pobre? ¿Acaso Jesús no dijo, con ustedes a los pobres lo tendrán? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, van a haber pobres. Sí, es verdad. Pero el pobre puede tener oportunidad para hacer adelante. Amén que sí. Pero tenemos que dar gracias a Dios en todo. En todo. En pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad. En todo tenemos que dar gracias a Dios. Apreciar lo que Él nos ha dado. Queridos hermanos, cuando usted y yo no apreciamos lo que Dios nos da, nos quejamos y anhelamos lo que otros tienen. Ahora Dios me está desarrollando la paciencia, especialmente cuando no está mismo allá. Okay. Cuando no apreciamos lo que Dios nos da, ¿qué es lo que hacemos? Nos quejamos y anhelamos lo que otros tienen. ¿Por qué ellos sí y yo no? No estás agradecido y comienza, en vez de decir, Señor, gracias porque me has bendecido con esto, comenzamos a decir, Señor, ¿y por qué tú le diste a él y no me diste eso a mí? Y como comenzamos ya a dejar de ser agradecidos, hermanos, comenzamos a quejarnos. ¿Por qué ese pastor gana $1,500 y yo que recién comienzo gano 600? Para eso me independizo y gano mi propio dinero y gano lo mejor a la par con él. Es buenísimo. No está agradecido por lo que Dios le ha dado. Cuando Moisés estuvo en el desierto, hubieron 2 personas que se levantaron y eran levitas. Los levitas eran parte del ministerio, lo que hoy podríamos decir el maestro, el pueblo de
angelical o de pronto personas en el diaconado. Eran las personas que estaban al lado de Moisés. Y se levantan y dicen, ¿quién eres tú? ¿Acaso Dios nos habla también por nosotros? ¿Acaso el pueblo santo también, el pueblo de Israel no es santo también? Dios también puede hablar con nosotros. Uy, hermano, complicada las cosas es. Moisés dice, Moisés no, sino el mismo Dios dice, no te bastó el que Dios te haya llamado a ser sacerdote, sino que ahora quieres coger el liderazgo. Eso dice la Biblia. A veces, queridos hermanos, no nos basta con lo que tenemos, sino que queremos algo más. O sea, ¿acaso Dios ya no te sacó de la podredumbre donde estábamos? ¿Acaso Dios ya no te sacó de esa vida pecaminosa que estabas, que ahora quieres mandarlo a Dios y decirle lo que Él tiene que hacer? Es tremendo, hermanos. Siempre el ser humano, la naturaleza del ser humano, es querer lo que otros quieren. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10 dice así. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10 dice así. Para aquellos envidiosos, para aquellos que se andan quejando por todo, así dice la palabra de Dios. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos dicen amén? Dice amén, fue como que estemos contentos. Sustento, papa. Y abrigo, un lugar donde cobijarte, un lugar donde vivir. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse, son ellos. Caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor del dinero. Perdón, creo que leí mal. Porque raíz de todos los males es tener dinero. La raíz de todos los males es tener dinero. Es el amor al dinero. Hermano, si Dios te ha bendecido para que tengas dinero, yo estoy contento, hermano. Pero que tú tengas escondido el dinero y esto es mío, nadie me lo va a quitar, eso es amor al dinero. Y ahí estamos pecando. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Quién te va a hacer extraviar de la fe? El amor al dinero. Y fueron traspasados de muchos dolores. Queridos hermanos, pensamos que lejos de Dios y en el placer, la vida es vida. Muchos de los que estamos aquí nos gustaría tal vez decir, volvámonos otra vez al mundo, ahí lo vamos a pasar chévere. Ahí nos vamos a disfrutar. Ahí vamos a tener todas las cosas. Mira, vamos a tener pelado, vamos a tener trago, vamos a tener discoteca, vamos a bailar, vamos a disfrutar. La vida es rosa, es buena. Vamos a ver qué le pasó al hijo. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 13 al 14. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Oye, el ser humano no ha cambiado mucho. Lo mismo que aquí en este momento se está ofreciendo, se ofreció en ese momento allá también. Sino con nuevas tecnologías, pero había lo mismo, todo lo que usted piensa. Si ya se mencionó la palabra hechicería en Gálatas, ya había drogas. Pero no, pastor, pero antes las drogas, ahora que hay la droga, la cocaína, la marihuana, no. Había drogas.
los famosos chamanes, no sé cómo se les habrá llamado en el Antiguo Oriente, pero ellos usaban drogas para alucinar. Comían o veían los intestinos para predecir el futuro. Ellos tomaban drogas. Ya había veneno, ¿no? Y esto los ayudaba a alucinar. Así que lo mismo. También tuvo que haber habido drogas, supongo, en ese tiempo. Dice, para vivir de forma perdida tuvo que haber habido de todo, ¿no? Sí. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando usted comienza a darse cuenta de que se está quedando chico, no es para la japa. Vamos a recordar por un momento nuestro pasado, amados. Por un momentito. Cuando usted se pegaba a esas vueltas, donde se gastaba todo el billete y usted decía, yo tengo, pongo, y al día siguiente, hermano, ni para el encebollado, que en ese tiempo valía $1.25, creo. ¿Verdad? Amados, hay una cosa que nosotros los cristianos debemos tener claro. Tanto el cristiano como el no cristiano va a tener problemas. Tanto el cristiano como el no cristiano va a tener problemas. Es mentira, ven a Cristo y todos tus problemas se acaban. Eso es mentira. Eso es un falso evangelio. Porque, hermano, no hay cristiano que no tenga problemas. ¿O sí? A ver, ¿cuántos no tienen problemas? Me levanta la mano. ¿No tiene problemas? Ah, sí. Ya es, sí. ¿Verdad? Ahora sí, levantemos los que tenemos problemas. Todos los cristianos, hermanos. Todos. A mí que venga un pastor y dice, no, que en el Señor no tengo problemas. Quiero decir, mentiroso. Porque solamente si es casado de 100 años, hace 3 días, tuviste problemas con tu mujer, ¿sí o no? Y va a ver, ahí está, tienes problemas. Tenemos aflicciones, Jesús lo dijo, vea, el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. Mira lo que dice Jesús. En el mundo tendréis, escucha, en el mundo tendréis, lo está afirmando. Se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Juan. ¿Sí sabe cómo murió Juan? ¿Qué hicieron? Dice la historia, queridos hermanos, se comenta que el apóstol Juan fue destinado a la isla de Patmos porque no pudo morir. ¿Por qué? Porque en la isla, antes de destinarlo a la isla de Patmos, lo pusieron en aceite hirviendo y no murió. Si no lo sabían, sepan. Según la historia, hay un libro que se llama... No, hay un libro que se llama Los Mártires de la Fe. Se los recomiendo. Los Mártires de la Fe. Ahí dice que según la historia, según lo que se ha transmitido, el apóstol Pablo fue destinado, encarcelado en la isla de Patmos, a morir solo. Era porque a ellos, a Juan lo quisieron... a Juan lo pusieron dentro del aceite hirviendo y no murió. Como no murió, lo mandaron a morir a Patmos. A ver, ¿dónde están estos pseudo maestros que dicen que el cristiano no sufre? Juan, el discípulo amado,
puesto en aceite hirviendo. Los discípulos cristianos hoy en día en China, Surcorea, en los países árabes, sufriendo por la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no van estos pseudoapóstoles a predicar allá? Vayan. No dicen que no se sufre. Vayan. Que el cristiano no tiene por qué sufrir. Que vayan. Que vaya Guillermo Maldonado, pues. Que predica la prosperidad. Que no puedes entrar, un hijo de Dios no puede ser chino. Váyate para allá. Y anda a ver cuántos cristianos son pobres. Hermanos, demos gracias a Dios que estamos en un país bendecido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, así dice el Señor. Él venció. Queridos hermanos, y aunque tengamos placer en el pecado, como les había dicho, las consecuencias que vienen son terribles. ¿El pecado te va a divertir? Sí. ¿El pecado te va a producir una sensación chéverísima? Sí, hermano, no te lo voy a negar. Sentirse happy, sí, es verdad. Irse y tener una aventurilla y de pronto disfrutar de una mujer que no es tu mujer, sí, lo va a pasar. Lo vas a disfrutar, no te lo voy a negar. Pero después del gusto viene el susto. Así de sencillo. Después del gusto viene el susto. Porque hoy en día, jovencita, que estás experimentando tu vida y dices, quiero tener una vida normal como cualquier jovencita, y esta jovencita va y se acuesta con un hombre, este hombre tú no sabes con cuántas mujeres se acostó, y este hombre te contaminó de sida. Señor, ¿por qué permitiste? Señor, ¿por qué permitiste? A ver, ubícate. Ubícate. ¿Por qué echas la culpa a Dios? ¿Acaso tú no buscaste lo que Dios te dijo que no hicieras? Solamente me voy a coger esto. Cualquier cosa. Y te caen por esa pequeña cosa. No, es que yo no quise hacerlo, solamente lo mantuve a buen recaudo. Y Dios dice, no debes coger nada. Hermano, muchas veces le echamos la culpa a Dios. Nosotros le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros hacemos. Lucas capítulo 15, versículos 15 y 16. Lucas capítulo 15, versículo 15 al 16. Mira las consecuencias, dice, y fue y se arrimó. Hermanos, con mucho respeto, ¿cuántos han tenido arrimados en su casa? ¿Cuántas veces usted se ha arrimado? Es feo ser arrimado, ¿verdad? ¿Cuántos lo han experimentado? Aguantar humillaciones, aguantar vejámenes, aguantar que te digan de todo. Si eres un familiar, hermano o hermana, te tratan como empleado o como empleada. Eso es ser arrimado. Ser basureado. Los primeros días, los 3 primeros días, añito, el tercer día muerto pesta, dice. Estar arrimado. Y eso le pasó. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Primero se arrimó y después, ¿qué hace el que fue arrimado? Lo envió a su hacienda. Seguramente eran los panas que chupaban, fregaban, hacían de todo, ¿verdad? Pero ya se arrimó, ya está chido, ya no es mi amigo. Cuando uno tiene cualquier cosita aquí en el bolsillo, todo el mundo se te apega. Pero cuando no tienes, hermano, hasta apestas. Y ahí está. El cual, ¿quién envió?
el amigo de la ciudad, y lo envió para que apacentase cerdos. Hermanos, ¿saben lo que es apacentar cerdos? Hoy en día es una actividad económica, pero en ese tiempo no había los estudios para hacerlo. Hermano, eso era apacentar cerdos, es alimentar cerdos. ¿De qué se alimenta el cerdo? De la lavaza, de la basura. Y el cerdo está con sus heces ahí y el man está comiendo ahí. Es para que usted vea. Es para que usted lo vea aquí, hermanos. Lo tenga en mente. Así somos nosotros. Cuando nos damos las vacaciones carnales, somos como Él. Nos arrimamos y después tenemos que hacer cosas que a nosotros no nos gustan. Y dice que Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas o de la calabaza que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, a ver la calabaza ya no vas a hacer. Yo tenía un amigo, ya partió lastimosamente, creo que no se fue con el Señor, aunque se le predicó. Una vez me dijo, Él lo maldijo a Cristo. Le prediqué y no lo quiso aceptar. No sé si habrá pasado el último. Este varón, queridos hermanos, prefirió meterse la inyección de la H y andaba tirado en la calle, acostado en la calle, andaba sucio. Era la verdad, un asco. ¿Cómo se alimentaba? Ustedes se acuerdan, no sé si todavía ven el cubito Maggi. Él cogía el cubito Maggi y lo mordía, porque esa era su comida. Así te lleva el pecado. Igualito. 16. Queridos hermanos, no existe ser humano en el mundo que siendo un hijo de Dios y que se vuelva al mundo le ha ido bien. Cuando viene y me dice, pastor, ¿sabe qué? Otra vez me fui al mundo. Le digo, ¿y qué sacaste en el mundo? Nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a la iglesia del Señor. Ya, pues ve, pum, se acabó la consejería. Ya está. No hay más que hablar. Hermano, le amo a una persona que estuvo en el mundo cerca de 10 años. ¿Y qué saqué del mundo? Nada. Más bien, el mundo se me llevó todo. Nada. El mundo se llevó en ese tiempo hasta mis hijos. Del mundo no se saca nada, créanme, por experiencia propia. Nadie le ha ido bien. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo del 6 al 10 dice así: el que es enseñado en la palabra. Gálatas 6, versículo 6 al 10. Cambia la siguiente, por favor. Ok, pero eso lo quito. Yo tengo otro versículo acá. No digo. Gálatas 6, 5 al 6. Gálatas 6. No está mal. Pero eso lo entiendo. Ponme el 6, por favor, otra vez. Perdón un ratito, por favor. Eso no estaba ahí. Eso no es eso no es lo correcto. No sé por qué no lo correcto. Ojo. Pero un ratito, sí. Eso es ese. Efesios, por favor, vamos. Gracias, Francisco. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. Gracias, Francisco. Dice así:
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sirvamos al ojo, hazlo para Dios. Queridos hermanos, por eso, como cristianos, debemos ayudar y no condenar a los que se han apartado. Nosotros los cristianos somos expertos en señalar el pecado de otro, pero pocos somos aquellos que levantamos. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántos pecaron hace 3 días? Hacen su mano. ¿Cuántos pecaron hace 3 días? Hace 3 días, ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos pecaron ayer? Y la pregunta le hago, y Dios le cayó encima. Dios lo quitó de esta tierra. Escuché a alguien que me dijo, es que Dios me dijo, o cambias o te corto. Hermano, ¿sabe cuánto tiempo le tomó al Señor cortarlo a Salomón? Cuando ya Salomón era viejo. Y se había revelado, hermanos, 700 mujeres y 300 concubinas, sin contar los dolores de cabeza de las suegras. ¿Verdad? Hermano, a la mujer que fue encontrada en adulterio, escuche bien, a la mujer que fue encontrada en adulterio, el mismo Jesús que hizo la ley. Y yo me pregunto, ¿por qué no la mató? ¿Por qué no la cortó? Si la ley decía que le caiga piedra. ¿Por qué? Dios es un Dios justo. Y esta es mi opinión. Si Dios hubiese actuado en ese momento contra esa mujer, tenía que haber actuado contra toda la humanidad. Y Dios usó su misericordia. Nosotros, un gran evangelista, hermano, amigo mío, cayó. Y muchos de los que lo apoyaron hoy son sus contrarios. Pecador, mentiroso, hipócrita, fariseo. Y yo me hago la pregunta de aquellos que lo señalan, ¿y tú? 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 Todos estamos en la misma colada. Nadie es mejor que otro. El único bueno y perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Así dice el Señor en su palabra. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos míos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Espere. Y es lo que dice.
El que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte un alma. Salvará de muerte un alma. ¿El alma de quién? Del pecador. Y cubrirá multitud de pecados. ¿De quién? Del pecador. Porque el pecador es que se arrepiente. No somos nosotros. 5, 19, 20. Como familia, queridos hermanos, debemos levantar a quien ha caído y no hacer con esa persona lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Ojo, no estoy diciendo alcahueteemos el pecado. No. Alcahuetear el pecado es déjalo que demás siga. No. Uno va con amor, con sabiduría. Coge y lo corrige, lo exhorta en el Señor, pero no la alcahuetea. La misericordia no es alcahuetería. Yo te amo, yo te quiero, pero las cosas son así. Pum, pum, pum. Lo que dice Dios. Si él se arrepiente, gloria a Dios. Pero si no se arrepiente, mi hijo, o sea, tampoco lo vas a alcahuetear. Dios no es alcahuete de nadie. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6 del 1 al 3. Gálatas 6 del 1 al 3. Mira lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. El cristiano está llamado a restaurar con espíritu de mansedumbre, de forma mansa. Mansos. No que pa. Hermano, yo le he dicho a mis amados mujeres y siervos, cuando una persona pasa de esa puerta para acá, es una persona que necesita ser acobijada y que necesita ser amada. Necesita ser bien recibida, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo ya lo tiene apaleado. Pero a veces cuando entramos en la iglesia y entramos, y en vez de que los hermanos nos reciban con amor, le damos encima palo. Mírala cómo se viste. Y es la hija de la escuela, de la maestra de la escuela dominicana. Pero mira cómo se porta. Y es el hijo del pastor. Hermano, y te hago una pregunta a ti. ¿Quién te puso por juez? ¿Quién te ha puesto por juez de la iglesia del Señor? ¿Quién? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que también tú seas tentado. Sobrellevar la carga de los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si te crees ser algo, no siendo nada, te estás engañando. Pero hay unos hermanitos, vea, que tienen una lengua. Y como hay unos indoctos, unos incautos, ¿verdad? Y como él más o menos tira verbo, donde él o ella dice las cosas, y más lo siguen, hermano. Y después, ¿qué pasa? Una vez pedí una consejería en BBN, la radio BBN. Usted puede decir ahí chat, dice para poder chatear y tener una consejería. Pedí una consejería, hermano. Y le pedí a un hablante en español. Digo, me pasa esto y el otro. Hermano, me cayó a palo. Yo decía, ese es Dios. Y me entró curiosidad. Y entré en chat en inglés. Y comencé a comencé a escribir en inglés con la persona que estaba al otro lado. Hermano, y me mostró la gracia y la misericordia de Dios. Ahí puede entender, queridos hermanos, que hay dos tipos de enseñanza en la iglesia. Aquella en la cual te dan palo y te condenan. Y aquella
donde el mismo Dios se muestra a través de su gracia y su misericordia. Aprended de mí, dijo el Señor. No lo dice José Bolaños, lo dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros, como cristianos, debemos ser como Jesús, mansos y humildes, extendiendo misericordia. ¿Cómo quiere que Dios te trate cuando estés en el cielo? ¿Cuántas veces has pecado? Yo digo 70 veces 100. ¿Cuántas veces he ido al Señor y me ha perdonado? 70 veces 100. ¿Y nosotros? Amados, como padres, ¿qué no haríamos por salvar o rescatar a un hijo? Podemos imaginar entonces qué haría Dios, que es en gran manera bueno. Yo espero en el Señor, queridos hermanos, que las personas que mueren, muchas de ellas, en el último momento Dios les dé la oportunidad de que ellos puedan acceder al reino de los cielos. Lo pasó en la cruz, queridos hermanos. Ese fue el mejor ejemplo de la misericordia de Dios, que eran dos ladrones. Hermano, no era bueno, era malo. Eran dos ladrones. Pero la falsa enseñanza tradicional católica dice el ladrón bueno y el ladrón malo. Hermano, ¿cuándo un ladrón es bueno? Un ladrón bueno. No, hermano, no es ladrón bueno. Hay un ladrón arrepentido para la gloria de Dios. Y en ese momento, queridos hermanos, el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí. Ni siquiera le dice perdóname. Pero en su actitud humilde, su expresión dice: sé que no lo merezco, asumo yo, digo esa mente, pero acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y el Señor le dice: esta misma tarde estarás conmigo en el cielo. El uno orgulloso, el otro, Señor, acuérdate. El humilde pasó, el orgulloso se quedó. Una vez tuve la oportunidad de predicar en Solca, me llevaron y le presento el mensaje del Evangelio. Y el tipo decía: no. 2 veces creo que lo fui a visitar. A la tercera vez, espero que se haya arrepentido. Hermano, nunca pierda la oportunidad de compartir el Evangelio, porque usted no sabe si ese es su último día. Hace 2 semanas fui a visitar a una amiga en el hospital de infectología. Lo fui a visitar. Y la vi sana, hermanos. La vi llena de vida, un poco amargado el rostro, siempre ha sido así, pero bueno. ¿Cómo estás? Bueno, me fui. Anteayer me entero que le cortaron un brazo y le sacaron un ojo. Y posiblemente están esperando que le den autorización para desconectarla. Hermanos, cosa seria. Gracias a Dios sí se le predicó. Pero usted nunca sabe. Nunca sabe. Usted no sabe si la persona que está en el colectivo, después que usted se baje, ¡pum!, le dio un paro cardíaco. Nunca sabe. Sus familiares, hermanos. Sus familiares. Hoy estamos bien. Mañana marcamos calavera. Dios, queridos hermanos, quiere jalar a todos a que vengan al conocimiento de la verdad, que sean salvos, y a uno de sus hijos mucho más. La palabra de Dios nos dice, Mateo 7 al 12: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hay hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, como nos dice el Señor, ¿cuántos se creen buenos? Gracias a Dios somos bíblicos, ¿no? Porque vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan. 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Quieres ser tratado con misericordia? Sé misericordioso. ¿Quieres ser tratado con amor? Ama. ¿Quieres ser tratado que te perdonen? Perdona. Ahí está, hermano, esa es la ley, ese es el profeta. Pero nosotros somos buenos. ¿Para qué? Para señalar. Queridos hermanos, debemos entender que es necesario, si nos hemos vuelto al mundo, es necesario arrepentirse, levantarse y volverse a Dios de todo corazón. ¿Estás apartado? Arrepiéntete. Arrepentirse, hermano, no es... Bueno, ya ahora voy a decir lo que es arrepentirse. Vamos, Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19. Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19. Vamos a ver lo que hizo. Dice así. A ver el anterior un momentito, que no copia. Ok, ya. Ok, entonces vamos. Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19. Dice así. Y volviendo en sí, es decir, recapacitó. Dijo, ¿con quién habló? Con sí mismo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Se dio cuenta de su condición. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré. Tomó una decisión. Y el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se humilló, lo pensó, tomó la decisión y se humilló. ¿Cómo estás tú? ¿Lo has pensado? ¿Has tomado la decisión? ¿Te has humillado delante de Dios? Queridos hermanos, arrepentirse no es llorar. Es que no siento arrepentirme. No. Arrepentirse no es llorar. No es hacer un mar de lágrimas. No es gritar. El arrepentirse es decidirse, es cambiar. Y Dios, cuando decides, cuando ya te entregas, Dios te recibe con amor. En el lugar que menos lo esperas. Hoy puedes estar apartado de Dios, pero Dios te está llamando al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Has estado tanto tiempo haciendo tanto tiempo lo que te da la gana. ¿Y qué has sacado? Te voy a decir, nada. Lucas capítulo 15, 17 al 19, otra vez. Sigue. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, iré. Me levantaré. Decisión, hermano. No lloró, mire, ahí no estaba llorando. Él tomó una decisión. Y eso es lo que usted y yo debemos tomar, decisiones ahora. ¿Cuántos de nosotros debemos volver a los brazos del Padre? ¿Cuántos han estado lejos de Dios?
apartados viviendo su propia vida, aún dentro de la iglesia. Puedes estar dentro de la iglesia, pero estás bien lejos de Dios. ¿Cómo así? Simple, hermanos. Si tú no haces la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad del diablo. Simple. ¿Qué piensas hacer? ¿Seguir haciendo la voluntad del diablo? ¿O seguir haciendo la voluntad de Dios? Es tu decisión. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu gracia y tu verdad ha sido dada a través de tu Hijo. Señor, cada uno de nosotros hemos pecado. Sin embargo, todavía muchos de nosotros estamos jugando a la religión. Yo te pido, soberano Rey, en el nombre de Jesús, que bajo su autoridad tú comiences a redarguir el pecado de justicia y de juicio, y que nos ayudes a volvernos a ti.